alternativa, digamos, que surge con las teorías cognitivas o cognitivistas, pero que debo mencionar que no es exclusiva de ello, porque mucho antes ya esta línea se había empezado a desarrollar. A ver si nos permite compartir ahora pantalla. Como suele ocurrir en el ámbito educativo, no es fácil planear en qué momento surge una línea de desarrollo teórico, porque siempre podemos encontrar algunos antecedentes. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de ello, de estos antecedentes, y después vamos a tratar de ubicar esta línea en aspectos un poco más contemporáneos. Una molestia, no sé si se logra ver ya esta presentación. Sí, doctor, perfectamente. Perfecto, entonces vamos a hablar un poco de esta conexión que se da entre el humanismo y la educación, que es una conexión muy interesante. Realmente es una de las conexiones que a mí en lo particular más me han interesado. Eh, hace poco hemos estado escribiendo, hace 2 años publiqué un libro que se llama Introducción a las teorías del aprendizaje, y ahí dejamos una sección de humanismo y educación. De hecho, gran parte del material que se presenta ahora proviene de esa sección que aparece en el libro. El año pasado publicamos, justo con el doctor Ariel Campirán, con el doctor Raimundo Morado, con el doctor Ernesto Rodríguez y la doctora Patricia Pedrosa González, un libro que se llama Pedagogías y Teorías Educativas, que también tiene una pequeña sección que nos habla sobre esta conexión entre el humanismo y la educación, una conexión muy interesante. Y ahora, actualmente, uno de los proyectos que hemos emprendido para finales o principios del año entrante, finales de este año o principios del año entrante, estamos escribiendo un texto que llamaremos Teorías de la Enseñanza y Aprendizaje, y ahí vamos a dedicar una atención mayor a esta conexión entre la manera de pensar el ser humano y el papel que juega la educación en él. Pero bueno, podríamos tal vez comenzar hablando del siglo XVI, del siglo XVII, con Tomás Campanella, ¿sí? Tomás Campanella, que es uno de los primeros que hace una reflexión sobre cuál es el papel que juega la educación con respecto al proceso de formación del ser humano. Campanella nos habla justamente de cómo la educación es el medio para ennoblecer al hombre, cómo es la educación el medio para que el hombre finalmente pueda ennoblecerse. Y él hace un énfasis muy importante en la formación en las artes y en la actividad física. Campanella nos habla de que gran parte de esa sensibilidad, de esa percepción que requiere el ser humano, se va construyendo a través del acercamiento que tiene el ser humano. Por una parte, en entender y conocer su cuerpo, pero también por otra parte en la conexión con el arte. Ahora, no fue el único en estos tiempos que se cuestionó sobre ello, ¿no? También aparece Vittorino Ramboldino o Vittorino da Frente, quien va a reflexionar cómo para desarrollar una buena educación eh, tiene mucha importancia el interés del alumno. El interés del alumno, quien nunca debe considerar a la educación como un castigo, sino más bien lo opuesto, sino más bien como un espacio de beneficio, como un espacio donde se le permite desarrollar su persona, sus virtudes y particularmente su pensamiento. Francisco Rabelais, por ejemplo, también entre el siglo XV y el siglo XVI, él propone, por ejemplo, que hay que poner atención, sí, a la educación, pero que la naturaleza de la educación debería de ser una educación que fuese útil, ¿sí?
una educación pues que sirva a desarrollar al ser humano, que sirva a desarrollar al hombre, pero en su contexto. De ahí podríamos decir que aparece esta noción de una educación contextualizada por una parte, pero también individualizada en el sentido de que cada persona va desarrollando la educación que necesita, la educación que requiere, va tomando los elementos necesarios del contexto para educarse. Y Michel de Montaigne, en el siglo XVI, hizo una gran serie de reflexiones sobre la educación. Una, una reflexión de Michel de Montaigne sobre cómo la educación debe de formar al hombre mejor, debe de poderlo liberar de los prejuicios sociales, de falsos orgullos, de hacer al educando un ser reflexivo, humanamente formado, antes que repleto de conocimientos. Y esta mirada de Montaigne para nosotros va a ser muy importante, porque ya aparece alguien que nos habla no solamente de la formación intelectual, no solamente de ese proceso natural de adquisición del conocimiento, de los saberes, sino también que se preocupa por la parte más humana del hombre, más humana de la persona, que involucra no solamente sus conocimientos, sino también sus acciones, sus actitudes, sus pensamientos. Y bueno, Juan Luis Vives, un personaje también muy importante del siglo XV y el siglo XVI, quien va a considerar la sabiduría como esa diosa que gobierna la educación, y al maestro especialmente como un padre amoroso de sus discípulos con quienes comparte su saber. Vives escribe esta obra muy importante, el Tratado del Alma, y ahí concibe a la educación como un medio constructivo para poder alcanzar una vida plena, una vida digna, una vida edificante, cuya meta final son los valores morales. Eh, Hablar de humanismo en la educación o de esta conexión que se da entre el humanismo y la educación, implica hablar también, desde luego, de uno de los personajes, si es que el no más trascendente en esta conexión. Y me estoy refiriendo a Juan Amos Comenius. Eh, Su obra es sumamente relevante, de tal manera que le entendemos como el padre de la pedagogía, ¿sí? Juan Amos Comenius, que va tener una obra muy importante, como es Didáctica Magna, donde propone que el objetivo del aprendizaje no consiste únicamente en tener un saber profundo, específico y perfecto de todas las disciplinas, sino más bien de poderse apropiar de los fundamentos y del fin que tiene cada uno de ellos. Esta frase que me permito citar, creo que refleja gran parte de su pensamiento. Cuando decimos que propone animar en el alumno un cultivo de los sentidos para terminar en el cultivo de la voluntad, pues el alumno desarrolla así sus propias facultades y llega a convertirse en una persona original. Ahora, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, surge una reforma educativa que establece a la educación como una meta, con una meta muy importante que es preparar para la vida misma. Ahora, esta meta en realidad podríamos decir que inspira
se inspira en gran parte del pensamiento que Comenius logra desarrollar, porque Juan Amos Comenius va a establecer en el siglo XVII muy probablemente la primera reforma educativa. Sí, esa reforma donde Comenius en primera instancia nos habla de la importancia que tiene que la educación se construya sin violencia, de que la educación se convierta en un elemento fundamental para el desarrollo de la persona y de la sociedad, y entonces la educación debe de ser para todos. En esta reforma, Juan Amos Comenius también propone que la enseñanza básica, particularmente lo que en México llamamos la educación primaria, deberá de ser obligatoria. Entonces, estas ideas de Comenius en cierta medida van a generar un cambio en la educación importante. Van a generar un cambio en la educación. Creo que el primer cambio es en considerar que la educación es un elemento fundamental para el desarrollo de la sociedad. Es un elemento donde todos los seres humanos deben tener el derecho a educarse. Ese es uno de los puntos, creo que, fundamentales. Y un segundo aspecto tiene que ver con el trabajo del alumno, el darnos cuenta que la educación no es solamente ese conjunto de conocimientos, ese conjunto de saberes, sino que también es necesaria el poder potencializar la libertad, la autonomía que tiene el alumno, ¿sí? El poder darle significación y dignidad al alumno. Entonces, bajo esta propuesta, ya en el siglo pasado, se considera que el aprendizaje efectivo surge de las necesidades, de los intereses del alumno y que éste finalmente debe apropiarse como una persona libre, debe de vivir en un ambiente de libertad. Y la educación y la escuela es para el alumno y por el alumno. Ahí tenemos una imagen de Juan Amos Comenius. Y bueno, estas primeras ideas, estas primeras conexiones entre el humanismo, entre la educación, nos llevan a reflexiones más recientes, ya en el siglo XIX, principios del siglo XX, donde tenemos esta reforma que lo que busca es darnos cuenta que hay una conexión muy importante entre el aprendizaje, pero también entre la propia construcción de la personalidad del niño. Y que entonces la educación no solamente tiene que poner énfasis en el desarrollo de las habilidades o en la adquisición de saberes, sino que también tiene que poner énfasis en la persona. Esto se va a ver identificado, se va a ver influenciado por dos corrientes de pensamiento que particularmente van a surgir casi a la mitad del siglo pasado. El existencialismo, que nos indica esta idea muy general en el sentido en que el ser humano crea su personalidad a través de las elecciones y las acciones que emprende, que el hombre es un ser en libertad, independientemente de las condiciones en las que vive, que el hombre, el ser humano, es un agente electivo. Y por otro lado, la fenomenología, que considera justamente que el ser humano va tomando conciencia de su realidad experiencial, de las experiencias que vive a partir de la percepción o cualquier actividad consciente externa o interna que realiza. En cierta medida, esta fenomenología que nos habla de cómo cada persona va construyendo su realidad de una manera diferente. Y cada persona, a través de su subjetividad, va definiendo su propia realidad. En cierto sentido, vivimos distintas realidades. Y entonces, esta noción de entender qué es lo que pasa en el salón de clase no debe de quedar únicamente a tutela de las maestras y de los maestros, sino que debe de ser algo más compartido, algo donde también el alumno pueda tener derecho a dialogar
sobre la realidad que vive, y el papel de las maestras y los maestros, pues sea el de ir comprendiendo y desde esta comprensión de la realidad que viven nuestros alumnos, de las situaciones que enfrentan, podamos ir construyendo una estrategia juntos para alcanzar los aprendizajes deseados. Tenemos una muy bonita imagen de María Montessori. Y bueno, María Montessori, que podríamos decir que de manera hasta cierto grado informal, también habló desde esta perspectiva fenomenológica. Y digo de manera informal porque tal vez no escribió un ensayo propiamente donde se mostrara esta perspectiva en su pensamiento. Sin embargo, cuando analizamos su postura con relación a cómo debe de llevarse la educación de los niños, podemos identificar algunos elementos fenomenológicos. Pero Edmund Husserl, Edmund Husserl que aparece en esta imagen, va a ser uno de los primeros que va a plantear que finalmente hay ciertos fenómenos, algunos inclusive en la naturaleza, algo otros más en la sociedad, que son muy complejos de comprender y que tal vez el ser humano en lejanía con respecto a otro ser humano no logra comprender por lo que pasa el primero. A veces es necesario tener esa cercanía, desarrollar esa sensibilidad o esa empatía, o a veces inclusive es necesario vivirlo para poder empezar a comprender. Eh, Al mismo tiempo que Husserl plantea estas perspectivas, Jean-Paul Sartre, desde su filosofía existencial, va a cuestionarse eh, va a cuestionarse sobre el sentido de la vida del ser humano. ¿Para qué vivimos? ¿Y cuál es el papel que juega la educación en la vida que nosotros vamos desarrollando? Sartre nos habla justamente de cómo la humanidad debe de ser dirigida hacia un aspecto mucho más ligado a la libertad, a la solidaridad, al cuidado mismo de la existencia, porque es la libertad, es la solidaridad lo que le da sentido a la misma. Sartre, de alguna manera, va a cuestionar el sentido de la vida del ser humano, la existencia misma. Y ese cuestionamiento que hace al ser humano, finalmente, termina siendo un cuestionamiento para la educación, porque en la educación también tenemos que preguntarnos cuál es el sentido de educarnos, para qué nos educamos, qué tipo de persona queremos nosotros contribuir a formar a través de los procesos educativos. Esta idea de Jean-Paul Sartre también es retomada, pero con un enfoque distinto, desde luego, por Michel Foucault, otro escritor francés, otro psicólogo francés importante. Pero Foucault va a hacer mucho más énfasis en esa relación de poder que existe en la escuela, que existe en la condición de maestro y de alumno, en cómo las maestras y los maestros ofrecemos todos los días una influencia importante con nuestros estudiantes, no solamente en los saberes, sino también en las actitudes, en las acciones y en la misma forma en la cual nosotros vemos al mundo. De tal manera que a la función de la docencia le asociamos no solamente una obligación de carácter administrativa o de carácter laboral, sino también de carácter moral. Otra reflexión interesante la hace Maurice Merleau-Ponty, que de inicio posiblemente coincide en algunos de sus primeros trabajos con Jean-Paul Sartre, pero después, poco a poco, se va, se va alejando en cierta medida de esta filosofía de la existencia, del existencialismo, para centrarse un poco más en una postura fenomenológica. Maurice Merleau-Ponty pone un énfasis muy interesante
a la noción de que hay que educar no solamente la mente, como lo decía o como lo dijo siglos atrás algún filósofo alemán de mucha importancia. Merleau-Ponty pone ese énfasis tan importante en la importancia de que se educa sí la mente, pero también se educan las emociones, las sensaciones, pero también se educa el cuerpo. Y bueno, esta serie de pensamientos, esta serie de reflexiones que nacen desde la filosofía, desde la literatura, desde la psicología, finalmente va a llegar a otro psicólogo, un psicólogo estadounidense muy importante, que es Carl Rogers. Y finalmente van a ser plasmadas en su obra pedagógica, en proponer justamente un paradigma o proponer una teoría humanista de la educación. Ahora, si hablamos de humanismo, es un papel sumamente importante en los últimos años, en las últimas 2 o 3 décadas, lo ocupó Humberto Maturana, quien lamentablemente falleció hace, si no estoy equivocado, hace 2 años, y que nos habló de esta importancia que tiene de ver a la educación, curiosamente, no como un espacio de competencia, no como un espacio necesariamente de una diferenciación, sino más bien como un espacio para compartir, como un espacio para colaborar, como un espacio para enfatizar, como un espacio para como él decía, dar vueltas juntos y aprender del mundo. Um, esta psicología humanista a la que hacemos referencia cuando enunciamos a Carl Rogers se basa en algunos de los siguientes principios. El ser humano es una totalidad que excede la suma de sus partes. El ser humano, en su forma natural, tiende siempre a su autorrealización, a autodeterminarse, a autorrealizarse y a buscar trascender. El ser humano es un ser en contexto humano, es decir, requiere de relaciones interpersonales, de relacionarse con otros seres humanos. El ser humano es consciente de sí mismo y de su existencia. El ser humano tiene facultades para decidir. Puede desarrollar su libertad y su conciencia para tomar decisiones y elecciones. El ser humano finalmente es intencional. Y entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo que debería de promover una educación humanista. Pues el objetivo de una educación humanista para Abraham Maslow, que aparece en esta imagen, es buscar siempre la autorrealización de los estudiantes en todas las esferas de su personalidad. ¿Sí? Esta es la perspectiva justamente que nos propone eh, Abraham Maslow. Y para eso, perdón, ahora aparece como un mensaje tal vez. Soy yo, doctor. Sí, sí, para servirle. Adelante, maestro. Una pregunta. Todo esto, todos estos enfoques de distintas corrientes, de distintos enfoques, valga la redundancia, hablan de la educación, pero hablan de la educación escolarizada a cierto nivel o hablan de la educación en general, pues, o sea, de la formación del humano, sin importar tanto el contexto específico de una escuela, es decir, mi duda es esta. Sé que algunos pues, sí lo hacían en el contexto escolar, ¿no? En el contexto de las escuelas, pero hay muchos de estos que reflexionaban sobre la educación, así como que en general la formación humana del hombre
con el ser humano, pero mi duda es, y esto es lo que veo cotidianamente, ¿no? Ya aterrizando esos enfoques, esas ideas, esas reflexiones en los distintos niveles de la educación, pareciera ser que ahí es donde se empiezan a procesar las cosas. No sé, doctor, que cómo me pueda orientar en ese ejemplo. Sí, Gracias. claro que sí. Estas perspectivas, yo me atrevería a decir que son perspectivas mucho más generales, pensadas en una educación en un contexto global. Debo mencionar que lo que yo llamaría educación humanista, que es pensar la educación con muchos de estos atributos que en esta mañana hemos estado comentando, me atrevería a decir que esta educación humanista, que la educación inclusiva, por ejemplo, o, o la propia educación intercultural, las vemos en muchas ocasiones más como metas, porque cuando observamos sus construcciones, nos damos cuenta que el gran reto de las escuelas, que el gran reto de los sistemas educativos, que el gran reto de las maestras, los maestros, los padres de familia, de los alumnos, es finalmente alcanzar ese tipo de educación. Los contextos, las realidades que viven los sistemas educativos, no solamente en México, sino en otras partes del mundo, nos damos cuenta de todas las dificultades que conlleva tratar de construir una educación de las maneras o con las características que se han propuesto. Sin embargo, a pesar de ello, creo que son buenos medios para motivarnos y para darnos cuenta que posiblemente el camino que tendríamos que buscar en todo sistema educativo tendría que ser orientado hacia estos aspectos. Y claro, eh, estamos hablando de características generales de la educación, estamos hablando inclusive de algunas de estas características que se utilizan en la construcción propia de modelos pedagógicos, como los modelos pedagógicos que se han venido desarrollando en diferentes gobiernos en nuestro país, pero que cuando pasamos del modelo pedagógico al modelo educativo, que cuando pasamos a la implementación del modelo educativo, nos damos cuenta que ese proceso de implementación, ese proceso de poder llevar a la práctica, a la realidad en el aula, esta perspectiva educativa, se ve ampliamente dificultada. Pero muy probablemente esa dificultad no provenga de que estas propuestas generales no sean las más adecuadas, sino muy probablemente proviene de que en un nivel mucho más de implementación, mucho más de organización, los sistemas educativos, los gobiernos y las sociedades no hemos estado a la altura o no hemos estado lo suficientemente preparados para cambiar una serie de perspectivas y de prácticas que nos permitan finalmente desarrollar una educación humanista en este sentido. Sí, gracias. Muchas gracias a usted. Y bueno, Abraham Maslow va a proponer justamente que la idea es que esa autorrealización a la que estamos haciendo referencia, pues busque desarrollar todas las esferas de la personalidad, digamos, todos los elementos de la personalidad de nuestros estudiantes. ¿Qué hay que considerar? Aspectos justamente que aparecen en esta famosa pirámide de Maslow, donde tenemos que considerar aspectos básicos que son necesarios, aspectos inclusive de carácter fisiológico, como la respiración, la alimentación, el descanso, el sexo, la homeostasis, aspectos ligados a la seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud, de propiedad privada, la afiliación, la amistad, el afecto, la intimidad sexual, el reconocimiento, el autorreconocimiento, la confianza, el respeto y el éxito, para finalmente alcanzar ese nivel más alto
ese nivel más alto, en esta pirámide de necesidades de Maslow, de la autorrealización, donde tendremos ahí la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicios, la aceptación de hechos, la resolución de problemas. Entonces, en cierta medida, esta propuesta de Maslow, esta propuesta de Rogers, basada en gran medida en el pensamiento de diversos autores que hemos mencionado, se convierte como una meta, como un lugar hacia donde quisiéramos conducir en el ámbito educativo, y también al mismo tiempo se convierte en esa meta que aún nos queda bastante por transitar para que pueda ser alcanzable. Eh, en este sentido, diría que la educación humanista, pues es no utópica completamente, pero se acerca a tener características utópicas. Eh, no sé si sea alcanzable en algún punto, pero lo que sí sé es que si no es alcanzable, al menos nos permite caminar en la dirección correcta. Hay un texto muy, muy bonito que escribe Juan Martín López Calva, donde nos habla de la educación humanista, su caracterización y cómo es posible alcanzarla. Un texto, una obra de Juan Martín López Calva que está compuesta por 3 tomos y que es sumamente interesante en conjunto de las reflexiones que el doctor Juan Martín propone. Bueno, pues bueno, en esta sesión hemos tratado en cierta medida de enmarcar esta conexión entre el humanismo. Sabemos que hay muchos tipos de humanismo, esta es solamente una perspectiva de ello con respecto al área educativa. No sé, maestro, si tenemos algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, algo que podamos atender en ese sentido. Pues bueno, me sigue inquietando. Es, como usted dice, es algo utópica, es algo a lo que hay que aspirar. Hay muchas dificultades de muchos tipos, tanto desde la visión, por ejemplo, eh, yo lo veo en el sistema educativo, ¿no? Toda la parte administrativa, toda la parte burocrática, que, que constituye una pared, ¿no? En muchas ocasiones, obviamente la parte política y económica, ¿no? Que bloquea, que pone el pie para que se logre este tipo de educación. Y algo también que me llama mucho la atención es que pareciera que esto tendría que haber sido visto así desde esta óptica por muchos de estos actores, que, que esto debería de haber hecho en primaria, en secundaria, en la educación básica, medio básica, medio superior, pero supuestamente asumen, o más bien no supuestamente, asumen que supuestamente ya cuando llegan a la educación superior ya están formadas perfectamente las personas, o sea, ya alcanzaron, si se pudiera, toda esta pirámide. Y no es cierto, ¿no? Tenemos muchos huecos, muchísimos huecos. Si ponemos en esta pirámide, hay muchísimos huecos que hay que llenar, ¿no? Y entonces se convierte en un problema porque se considera que esto se tendría que haber alcanzado antes, en el mejor de los casos de que se considere que tendría que haber sido así, porque muchas veces no se tiene la visión humanista de la educación, ¿no? O sea, es mucha la gente que no reconoce o que no tiene o que desconoce no sé, por miedo, por muchas razones desconoce esta obviedad que para mí resulta, ¿no? Este desarrollo
integral y humanista de las personas. Y entonces resulta que llega un profesor y en el salón no hay personas, en el salón hay seres que tienen que asumir e introducirse la información que se les da, y eso es lo que se considera formación, ¿no? No importa si tenemos una persona con sufrimiento, si tenemos una persona con, con problemas personales, económicos, de salud, incluso de salud mental, eh, que escapan. Obviamente no se pretende que un solo el profesor resuelva esos problemas. Se supone que hay instancias en las mismas instituciones que deben, atienden o deberían atender estos aspectos, pero que atiendan esos aspectos no quita que en clase siga habiendo personas. El Así problema es. es que muchos profesores no... Es, es esta frase de tus problemas personales déjalos afuera de la puerta, ¿no? Y aquí entras para aprender tal materia o tal tema, ¿no? Pero, pero yo no considero que se quede afuera de la puerta el 80% de la persona, es que solo entra el 20% que se supone va a aprender. Entonces, eh, cómo hacer para lograr que se vea a los alumnos como personas, ¿no? E incluso los mismos profesores también, muchas veces ellos consideran que pues, son personas ya, o sea, supuestamente son personas ya maduras, ya integradas, aunque muchas veces uno ve los problemas que cada quien lleva, cada uno de nosotros lleva al salón de clases, ¿no? Algunos tratamos de estar más conscientes de esos problemas, tratamos de solucionarlos, tratamos de mejorarlos, tratamos de no eh, encajárselos a los alumnos, pero somos personas a fin de cuentas, ¿no? Claro, Eh, Eso es lo que me inquieta mucho. Yo, por ejemplo, le puedo decir a un alumno que me diga, disculpe que estoy enfermo, ¿no? Sobre todo ahora en la pandemia, pero se piensa luego que el alumno está mintiendo, está engañando. Y sí, puede haber algunas personas que lo hagan, pero hay otros que efectivamente están enfermos, ¿no? claro, Entonces, ¿cómo tratarnos como personas? O sea, en la misma institución luego no nos tratamos como personas. Y claro. si no nos tratamos como personas entre nosotros, pues ¿cómo vamos a abrir el espacio para que tengamos una educación humanista? Son reflexiones que me hago de la Claro, pregunta. de hecho, tendríamos gran parte de este paso es hacer un cambio, una transformación, como lo diría el propio Paulo Freire, en la perspectiva de la educación que entendemos nosotros como profesores. El poder sensibilizar, el poder hacer consciente a las maestras, a los maestros, el poder invitar a que cambien en estos sentidos esta perspectiva y darnos cuenta que las personas están más allá que otros aspectos que también son importantes, como puede ser la adquisición de saberes, el desarrollo de habilidades cognitivas, eh, los mismos procesos de acreditación y de evaluación, el darnos cuenta que el ser humano está eh, adelante de ello. Esto por un lado, pero también se requiere, desde luego, eh, que este trabajo que empezamos las maestras y los maestros de poder concientizar pueda finalmente llegar a casa, pueda finalmente llegar a la sociedad y se vaya convirtiendo poco a poco en ese cambio que se necesita. Eh, hace, hace unos
2 años, tal vez 3 años, tuve la oportunidad de escuchar y de compartir de manera muy cercana. Tenemos una amistad con el doctor Juan Martín López Calva. Juan Martín ha sido un gran escritor, un escritor muy prolífico en los últimos 10 años. Este autor de educación humanista, pero particularmente también ha escrito sobre la educación en la convivencia. Y en un aforo importante de maestras y maestros, le hacían la pregunta, decían, bueno, usted nos habla de que hay que cuidar a los estudiantes, hay que tratar al estudiante como persona, como ser humano, pero lo que nosotros vemos en la calle, lo que nosotros vemos, digamos, en la sociedad, es que esa sociedad fuera del salón de clase está llena de violencia. ¿Cuál es el sentido entonces eh, de que nosotros intentamos hacer algo, finalmente, y la sociedad no lo intenta? Y al final, el estudiante va a regresar a casa, va a regresar a su comunidad, a su colonia, donde muy probablemente se ejerce algún tipo de violencia. Y la respuesta que dio el doctor Juan Martín fue, pues es claro que muy probablemente nosotros no vamos a poder cambiar lo que pasa en las calles, ¿no? Va a ser muy difícil que nosotros podamos transformar la realidad que viven nuestros estudiantes. Sin embargo, algo que nosotros sí podemos hacer es cambiar o transformar la realidad que vive en la escuela. Cuando hacemos que la escuela sea un lugar seguro, cuando hacemos que la escuela sea un lugar de respeto, cuando hacemos que la escuela sea un lugar empático, cuando hacemos que la escuela sea un lugar donde las personas sientan la libertad de ser quienes son, donde las personas se sientan apreciadas, se sientan dignas, en ese momento estamos transformando una parte de la vida de nuestros alumnos. Porque sí, ciertamente algunos volverán a la calle, a su comunidad, a casa, y probablemente repitan el patrón que observan en la mayoría de los lugares. Pero habrá otros que puedan descubrir una manera diferente de vivir, una manera diferente de relacionarse, una manera distinta de establecer una comunicación con las demás personas. Y creo que ahí es donde podemos encontrar una gran riqueza, porque esos pequeños cambios pueden convertirse poco a poco en cambios importantes para nuestra comunidad, para ir cambiando esa manera de pensar en la comunidad. Y creo que en este sentido el doctor Martín tiene mucha razón en esta visión, en este de que, bueno, tal vez no podemos cambiar todo de tajo, pero sí podemos contribuir de manera importante al cambio. Sí, doctor. Gracias. Bueno, pues yo le agradezco mucho entonces por su trabajo, por su atención, por la discusión en esta sesión. Eh, y pues bueno, nos vemos entonces el próximo sábado. Deseo que tengan un bonito fin de semana y muchas gracias por todas sus atenciones. Igualmente, doctor, y gracias por dedicarme a mí, ¿no? Este espacio que nada más soy a veces yo, ¿no? Pero le agradezco mucho. No, muchas gracias a usted. Que tenga una muy, muy bonita tarde y un gusto saludarlo como siempre. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.